Soy estudiante de cuarto de publicidad y antes de conocer que se podía insertar fórmulas en un procesador de textos, mi vida era un caos. No paraba de borrar, mis trabajos nunca tenían el resultado que yo quería. Gastaba botes enteros de Tipex y mis presentaciones... Para trabajar con fórmulas en el procesador de texto, lo primero es abrir el documento. Vamos a trabajar con OpenOffice Math a partir de un documento de OpenOffice Writer. Math se puede invocar desde el menú de inicio del escritorio como programa independiente, pero lo más habitual es usarlo para insertar fórmulas en el documento de texto. Para insertar una fórmula de OpenOffice Math en el documento de texto, pon el cursor donde quieras insertar la fórmula y selecciona Insertar, Objeto, Fórmula. Para modificar una fórmula, haz clic sobre ella. La interfaz de OpenOffice Writer debe presentar un aspecto similar a este. Aparecerá esta ventana de selección. Está dividida en dos zonas por medio de una barra horizontal. La ventana de comandos, situada en la parte inferior de la pantalla, va reflejando los comandos correspondientes a las acciones del usuario. Por ejemplo, para crear esta fórmula, procederíamos del modo siguiente. En primer lugar, crear una igualdad con dos términos. Cambiar el término izquierdo por una fracción. Poner unos paréntesis de agrupamiento alrededor del numerador para que los dos sumandos del paso siguiente queden en su sitio. Cambiar el numerador por una suma de dos sumandos. Cambiar el primer sumando por una base con exponente. Cambiar el segundo término de la igualdad por una resta. Tras las acciones anteriores, la estructura de la fórmula queda completa y se muestra así. Para terminar, solo resta seleccionar sucesivamente cada comodín y teclear el valor o expresión que deba reemplazarlo. ¿Demasiado rápido? Vamos a ver más ejemplos. Si queremos escribir esta suma de fracciones, procederemos de la misma manera. Selecciona Insertar, Objeto, Fórmula. Para crear la estructura de la fórmula, debes empezar por lo más general e ir perfilando poco a poco los detalles. La fórmula es una igualdad doble, por lo tanto, en el grupo Relaciones, pulsa dos veces sobre el símbolo es igual. En el documento se empezará a escribir la fórmula y en la ventana de comandos irá apareciendo la codificación de la fórmula en el lenguaje de OpenOffice Math. El término izquierdo de la igualdad es una suma. Por lo tanto, selecciónalo y en el grupo Operadores unarios binarios aplica más de suma. Cada sumando es una fracción, por lo tanto, selecciónalos sucesivamente y aplica a cada uno el operador de fracción. Ya tenemos terminada la estructura del primer término de la igualdad. Ahora selecciona cada cuadradito y teclea el número correspondiente. Selecciona ahora el término medio de la igualdad y aplica el símbolo de fracción. Para que las operaciones que vamos a escribir en la fracción permanezcan en su sitio, hay que aplicar los paréntesis de agrupamiento del grupo de símbolos paréntesis a cada comodín de la fracción.
Selecciona el comodín del numerador, transfórmalo en una suma y luego cada sumando en una multiplicación. Sustituye los comodines por los números. Transforma el denominador en una multiplicación y sustituye los comodines por los números. Desarrolla el tercer término de la igualdad de modo similar. Selecciona el comodín, conviértelo en una fracción y sustituye por números. Vamos ahora con subíndices y superíndices. Escribiremos como ejemplo la fórmula general de los polinomios. Empieza creando la igualdad. Selecciona el segundo comodín de la igualdad y pulsa 4 veces el símbolo de la suma. Selecciona cada término de la suma menos el tercero y en el grupo Formatos aplica subíndice derecha a cada uno de ellos. Selecciona el tercer término y del grupo Otros aplica puntos en el medio. Haz clic en el primer y segundo signo más sin seleccionarlo. El cursor en la ventana de comandos tiene que situarse delante del signo. Y del grupo Formatos aplica superíndice derecha. Haz clic en el último signo más y teclea X. Haz clic en el signo igual y teclea X entre paréntesis. La estructura ya está lista. Selecciona cada cuadradito y teclea la expresión que debe reemplazarlo. Probemos ahora con límites y paréntesis, con por ejemplo la definición del número e. Como siempre, debes empezar por crear la igualdad. Con el primer término seleccionado, pulsa e. Selecciona el segundo término y, en el grupo Operadores, aplica primero el símbolo límites y, seguidamente, el símbolo límite inferior. Con el comodín pequeño seleccionado, aplica el símbolo tiende a del grupo Relaciones. Con el primer comodín pequeño seleccionado, pulsa N
para poner n a la izquierda de la flecha. Selecciona el otro comodín y aplica el símbolo infinito del grupo Otros. Selecciona el comodín y aplica el símbolo superíndice derecha del grupo Formatos. Con el comodín grande seleccionado, aplica el símbolo paréntesis graduables del grupo Paréntesis. Y luego el símbolo más de suma del grupo Operadores unarios binarios. Selecciona el segundo comodín grande y aplica el símbolo división-fracción. Por último, selecciona los comodines y teclea los valores correspondientes. Ahora, desde que descubrí este tutorial, mi vida es mucho más sencilla. Mis trabajos tienen un mejor resultado. Por eso recomiendo a todo el mundo que le eche un vistazo al OpenOffice Math. Le hará la vida mucho más sencilla. Bueno, quen non empregou o Word, o procesador de texto, e o utilizou con fórmulas e fórmulas e fórmulas? Empregamos o igual, metemos unha liña, esa liña non coincidía co igual, imprimíamos, nos quedaba descuadrado. Horrible, día tras día, desde o bacharelato na universidade, igual, ainda que a carreira sexa de letras, pois podíamos empregar, non sei, para facer traballos de estadística ou de matemáticas ou do que fose. A miña vida se converteu nun suplicio, volvendo a imprimir, número tras número, non me quedaba perfecta a presentación. Odiaba los números, para mí era un auténtico suplicio tener que hacer los ejercicios de estadística y el procesador de texto solo me servía para escribir y poco más. Pero desde que conozco este nuevo sistema, mi vida ha cambiado por completo y veo muy probable aprobar estadística, teoría de la empresa u otras asignaturas en las que tengo que usar esas malditas fórmulas.